Tequila Adictivo presenta. Amigos de Notigram Jalisco, con el gusto de saludarles una vez más en este espacio, en esta entrevista de Notigram Jalisco. Hasta el momento y bueno, los meses que hemos tenido esta cita semanal con ustedes, habíamos venido entrevistando generalmente a políticos. ¿Por qué? Pues porque era el momento político. Nos tocaron las campañas, nos tocaron aciertos y desaciertos, ya se acabó eso. Y eso quiere decir que nosotros también tenemos que empezar, como la idea original de este programa La Entrevista, a tener charlas con expertos, con líderes de opinión, con gente que de una u otra manera nos sirva los minutos que estamos con ellos charlando y que les sirvan a ustedes y a nosotros también. Porque bueno, es el caso, por ejemplo, del día de hoy, el licenciado Juan Carlos Sainz del Toro, que es un experto en finanzas y que ahorita platicamos de su trayectoria. Juan Carlos, bienvenido. Carlos, un gusto y un saludo desde luego a todo el auditorio de Notigram. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, pues fíjate que yo estudié comunicación porque no me gustan los números. A mí los números se me atraviesan, pero hay gente privilegiada como tú que le entiende muy bien a lo de las finanzas. Ya el asunto financiero, y ahorita también creo que vamos a ampliar esto, ya es una parte fundamental de empresas y de gobiernos. Las finanzas y todo lo que ello, bueno, inclusive también a la gente común y corriente. ¿Cuánta gente se ha visto últimamente metida en fraudes porque metieron su dinero con disque una financiera que les iba a dar intereses altísimos? Para todo sirve. Y yo creo que tú eres un ejemplo de cómo utilizar bien las finanzas y cómo convertirlas en una herramienta interesante para nuestra vida cotidiana. Pues mira, Carlos, lo que sucede es que se dice muy fácil en el argot, ¿no? Los números son fríos, hay que saberlos desde luego leer y por supuesto que gracias a ello son fundamentales para la toma de decisiones, ¿no? Realmente, pues sí hay que tener un poco de habilidad, que te guste el tema en la parte económica y sobre todo pues centrarte más que nada en el tema del estudio y conocer cuáles son los entornos en los cuales nos encontramos día tras día, ¿no? Pero realmente pues los números nos marcan la pauta para el quehacer cotidiano. Claro, ¿siempre has tenido esa facilidad? Te voy a platicar y también a ustedes queridos amigos les voy a platicar una anécdota. En alguna ocasión estuve al frente de una empresa y tenía que llevar estados financieros con el dueño de la empresa, ¿no? Entonces la Contralora me preparaba, se acordarán que antes había las famosas Printaform, que eran unas guías y que para presentar un estado financiero uno lo agarraba y parecía una sábana que se abría color verde, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, por supuesto que sí, Carlos. Pues llego yo a presentar el informe y entonces el que era mi jefe, pues el dueño de la empresa, voltea y dice, a ver, esto de aquí no concuerda con esto de acá. Y esto de aquí, o sea, sin calculadora, sin nada, así nada más a ojo de pájaro. ¿Quién te hizo esto? La Contralora, doctor. Sí, dice, ve que te lo haga otra vez y que no te ande haciendo pasar malos ratos. Nada más de verlo así, por encimita. La interpretación, eso es justo. ¿Es un don? La interpretación de los estados financieros y en efecto coincido en esa anécdota que tú nos comentas ahorita al auditorio y aquí nosotros en el estudio, pero realmente sí se desarrolla esa habilidad. A mí me ha tocado en muchas de las ocasiones, sobre todo en mi ejercicio profesional, cuando me toca firmar estados financieros, precisamente digo, caray, aquí no hay viabilidad por parte de esta empresa para la solicitud de un crédito o, bueno, simple y sencillamente para el análisis y la presentación a los propios accionistas. Refleja realmente esa situación de una empresa y por supuesto que, pues bueno, sí se desarrolla esa habilidad. Podré decirlo en ese sentido que tengo esa característica, pues se me ha formado con el quehacer de los años, Carlos, porque no es fácil.
siempre fuiste, a eso voy, siempre fuiste bueno para los números, es decir, en la escuela no eras de los que en las clases de matemáticas le andabas sacando así para que no te vieran. Pase al pizarrón, Juan Carlos. Fíjate que lo he de confesar, para lo que son las matemáticas básicas, sí, nunca tuve un problema, pero mi coco siempre fue, ahora sí ya, el tema del álgebra, ¿no? Todos estos temas que de repente había esos problemas que te platicaban y que tenías que resolver, que si Juan tiene la mitad de años de María, pero María tiene un tercio de los años de Pedro, caray, ahí sí yo estaba bastante complicado. Pero hoy, digo, en este sentido, pues la parte de los números en la economía y los números en los negocios, pues realmente, afortunadamente, se me ha dado esa característica y esa habilidad. Ahí te va otra anécdota. Mi primera carrera que estudié, no la terminé por supuesto, fue ingeniería industrial. En el primer semestre, que en aquella época eran semestres, empezamos a ver cálculo integral y diferencial. ¿Qué estaba pensando Newton cuando inventó esa cosa? Sí. Dios mío. Cuando ves eso dices, realmente ahí sí se necesitan mentes muy brillantes y decir que pues te dedicas plenamente a esa circunstancia para estar desarrollando todo eso, ¿no? Y yo tenía un profesor que era tan claro, todos queríamos con él tomar la clase porque no te dejaba dudas. Y ahí entramos en algo que es una actividad tuya también. Eres maestro del ITESO y has sido durante muchos años. Sí, llevo 21 años ya como profesor y bueno, pues la materia que yo imparto tiene que ver con números porque son los impuestos, ¿no? En este caso me toca impartir una materia, en este caso que es la ley del impuesto sobre la renta, específicamente para contribuyentes del tipo personas morales, 21 años, pero bueno, mi formación profesional es de contador público y además soy socio de uno de los institutos más prestigiados de las finanzas en México, que es el IMEF, y eso también, pues bueno, me ha dado desde luego ese valor agregado también en la formación profesional como un complemento precisamente en la parte de las finanzas, ¿no? Entonces, pues hay muchas personas que tú puedes platicar con ellas o platicas y te dicen, yo es que de los números, no me digas porque no le entiendo, los números no entran conmigo, ¿no? Pero creo que hay que tener desde luego esa aptitud, ¿no? No actitud, sino la aptitud para poderlos desde luego entender y verdad. A mí me encanta y me apasiona porque cuando tú ves algún reporte, cuando lees un estado financiero o cuando ves las gráficas en materia de las finanzas, pues dices, caray, ¿qué es lo que viene? Ya sé cómo vamos y cómo está. Para mí es como una radiografía, si lo vemos desde el punto de vista en un análisis de medicina, por llamarlo de esta manera. Claro, ¿no? Y es que a estas alturas del partido, ningún buen empresario, ningún buen gobernante se puede manejar sin saber las entrañas, porque una cosa es lo que ve uno por encima, las cañerías de los negocios están en los números. Yo quisiera platicar contigo del IMEF y de tu firma. Tienes una firma muy importante y que es la que atiende todo este tipo de cosas. Pero a ver, ¿el Instituto es Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas? Así es, IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y tú has sido presidente en 2 periodos. Sí, pues bueno, el IMEF, desde luego, como institución a nivel nacional, está conformada por 19 grupos actualmente, y bueno, el de Guadalajara es un grupo con bastantes años ya, fue de los pioneros en la conformación en este sentido del IMEF, de hecho fue prácticamente el tercer grupo a nivel nacional, el de Guadalajara, creado por allá en los años 67, 68, y desde luego, me tocó, tuve la dicha de ser presidente del Grupo Guadalajara en el año del 2012 y posteriormente en el año del 2017. Sin embargo, pues he tenido una participación muy activa, actualmente soy miembro del Consejo Directivo Nacional del Instituto, lo he sido ya en algunas otras ocasiones anteriores, y bueno, pues eso me permite, también por eso lo comentaba hace un ratito, como una formación complementaria en lo que viene a ser mi profesión, que es la de contador y desde luego director de mi firma, porque pues tienes una interacción, Carlos, con los líderes, con los directivos de las principales empresas del país en el ámbito de las finanzas, y además encuentros, por supuesto, con autoridades, entre ellos pues subgobernadores. Hace
prácticamente un mes tuvimos una reunión en la Ciudad de México, en el Club Industriales, no estuvo presente la gobernadora del Banco de México, y pues esos intercambios enriquecen. Sí, cómo no, y te vas dando cuenta sobre todo de las actitudes de la gente, porque tal como lo decías hace un rato, habrá gente mira, yo confío en ti y tú desarrolla, hazlo y ya nada más me presenta los resultados. Y hay gente que se mete con lupa a ver los detalles. A ver, ¿quién triunfa en la vida? Querido Juan Carlos, a lo mejor tú tienes la llave del éxito. ¿Quién triunfa? El que se mete hasta lo más profundo de su negocio, en cada área, en cada sección, en cada departamento, o triunfa aquel que elige buena gente, gente capacitada, gente profesional, que se encarga de eso y nada más ofrece resultados. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que es un conjunto de varios aspectos a considerar, Carlos, ¿no? Creo que yo diría, en principio, debe ser la dedicación a lo que tú elegiste hacer en tu vida. En mi caso, digo, yo amo mi profesión y la dedicación es fundamental, pero no podemos dejar de lado que no nada más se requiere la dedicación, hay que prepararnos constantemente y por supuesto, para mí lo fundamental es allegarte y rodearte de un gran talento humano, porque solo no puedes. Y no te puedes tú comer el pastel tú solo porque te vas a indigestar, de tal manera que entonces tienes que hacer equipo y para ello, bueno, pues sí, tienes que ir seleccionando a ese equipo, coordinarlo, dirigirlo. Yo les digo, señores, pues yo soy el director de la orquesta, pero si yo no tengo músicos que sepan tocar un instrumento, pues no vamos a poder tocar y presentarnos. Entonces, es una suma, yo creo que de muchos factores, ¿no? Entre ellos, para mí, lo importante es el talento humano y, por supuesto, insisto, la dedicación y muchas otras situaciones, ¿no? Actuar con honradez, con rectitud y un profesionalismo, ¿no? Porque al final de cuentas hay que pensar en el tercero, que es el usuario de tus servicios, y por ello pues tienes que prepararte y ofrecer un servicio con calidad, ¿no? Ahorita dijiste tercero y me acordé de algo. Hace poco leí un artículo de una revista especializada que hablaba de las terceras generaciones. El abuelo que fundó una empresa que la hizo como Dios le dio a entender, ¿no? Como dice un especialista, como tú dices, como los animalitos del bosque que crecen así nada más, ¿ok? La segunda generación, que ya empieza a ver la empresa con otros ojos y ya empieza a tener todo este tipo de herramientas, y la tercera generación, que es la que está ahorita, que entre los 30, los 40, 45 años, que son los que han venido heredando esas empresas. Muchos de esos integrantes de la tercera generación terminan con las empresas, ¿eh? Una buena cantidad, no sé en qué porcentaje, pero sí en una buena cantidad. Pero hay otros que las despegan porque tienen esa preparación de la que tú hablas. Fíjate que a lo largo de mis 28 años que he estado al frente de mi firma, porque eso es lo que llevamos de existencia como firma, como despacho de contadores en las diversas áreas de fiscal, auditoría, propia contabilidad, finanzas, realmente esto que tú estás comentando, Carlos, nos ha tocado vivirlo muchísimas veces, lamentablemente. Y lo sabemos, ¿no? Que cuando vienen esas nuevas generaciones, además hay un conflicto muy fuerte en la parte de lo que se le llama esta parte de la sucesión, porque hay que también tener el tino en qué momento tienes que dejar, soltar, para darle pie a estas nuevas generaciones. Pero creo que hay algo muy importante que no es nuevo y que ya en los negocios cada día me toca verlo, que se implementa con mayor frecuencia. Y este es el tema cuando sobre todo se trata de una empresa familiar y que viene esta etapa de las distintas generaciones, lo que se conoce en el ámbito financiero, la parte del gobierno corporativo. Y eso es fundamental. Y muchos empresarios dicen, oye, pero es que eso me va a costar, es todo un proceso en la implementación. Pero, señor, está de por medio la viabilidad y la existencia de tu negocio, porque que perdure además, con el transcurrir del tiempo. Eso, porque además pierdes el control. Por supuesto. Ya no es aquella cuestión imperial de la cual ya no quiero acordarme, pero resulta que cuando tienes la decisión de una sola persona, puedes cometer X cantidad de errores.
Y sobre todo, Carlos y el auditorio, centrémonos, por ejemplo, aquí en nuestra gran ciudad, ¿no? En nuestra zona metropolitana de Guadalajara, una ciudad con una vocación meramente comercial, como, bueno, ya se ha venido transformando, pero me quiero referir sobre todo a años atrás, los 60, 70, donde pues mucha de la industria o de la empresa que existía estaba agrupada, pues lo sabemos, ¿no?, en grupos de familias, desde luego muy destacadas aquí en nuestra localidad, y que hoy vemos, ¿sí?, cómo han superado todo este proceso generacional y que siguen en pie, ¿no? Y ejemplos los podemos tener en distintas áreas, en la parte de herramientas, en la parte farmacéutica, en fin. ¿Sí? Y realmente creo que a lo que quería comentarte es que muchas veces, pues la primera generación, ¿no?, pues obviamente en un modelo de dirección tradicionalista, porque así era, no teníamos en aquellos entonces, pues no se hablaba del gobierno corporativo, obviamente toda esta parte, voy a decirlo, de este avance, de esta globalización, de esta economía tan dinámica que tenemos, pues bueno, nos fue llevando también a adaptar estos nuevos modelos. Y por supuesto que estos nuevos modelos hay que verlos, tener la disposición, desde luego, de decir, ok, viene un cambio generacional, viene la segunda generación, posteriormente vendrá la tercera, pero para eso yo también necesito cambiar y adaptarme a estos nuevos modelos, porque si finalmente lo que quiero es que esto perdure y asegurar, por supuesto, las siguientes generaciones, pues tenemos que ser flexibles y poder adaptarnos a estos nuevos modelos que nos dan, desde luego, estos beneficios, ¿no? Quiero tocar otros temas contigo, Juan Carlos, pero para terminar esto del gobierno corporativo y de algo que seguramente muchos de ustedes, queridos amigos que nos están viendo, han visto o han sufrido incluso porque en sus empresas de repente hay grandes cambios y de repente hay grandes pleitos familiares y de repente hay unas divisiones espantosas. Pero a ver, me da la impresión que estas terceras generaciones, aparte de todo lo que ya traen, que es una base muy fuerte, una base muy, muy fuerte. A ver, les voy a poner un ejemplo. El ejemplo es Trump y Kamala Harris. Kamala Harris es hija de dos inmigrantes. La mamá de Kamala es hindú, el papá de Kamala es más bien de Jamaica. Ellos llegaron y empezaron a trabajar y sabe, desde abajo, la señora Kamala Harris, en materia de leyes, se la sabe de todas, porque fue fiscal general de California. Trump nació entre pañales de oro. La gran diferencia es que Kamala Harris sabe lo que es la realidad. Trump no. Trump nada más ha visto lo de arriba y por eso es tan faramallero y por eso es tan guau. A ver, pregunta, ¿a esas terceras generaciones no les falta un poco de humildad? Totalmente, totalmente. Y te lo voy a reconfirmar porque como lo expresamos, 21 años en una institución educativa y me ha tocado ver a lo largo de 21 años estos distintos comportamientos generacionales. Por supuesto que hoy estamos enfrentando, lo voy a decir, si me lo permiten así, una grave crisis. Lo vivimos, hay una crisis de talento, pero originada precisamente porque estas generaciones, hay quien dice, ¿no?, es que pues ya nacieron con un chip diferente, pero totalmente perdieron, no sé cuál sea la verdadera causa, pero no conocen el sentido de la humildad. Además, son personas, hoy me toca verlos, que ya no les gusta meterse a la lectura, ya no les gusta realmente llevar a cabo un proceso de investigación, porque pues hoy la tecnología se los permite simple y sencillamente. ChatGPT. Y ahí tienes y encuentras todo, y entonces tu mente, pues bueno, simplemente se dedica a leer algo que ya te lo está dando la tecnología. Y 4 renglones. Y pierde la sensibilidad de lo que es realmente el mercado, lo que es realmente la empresa. Es muy lamentable, pero sí no tienen esa sensibilidad por lo general esta generación.
Bueno, podríamos seguir platicando mucho de eso, sobre todo por la experiencia no solamente en lo profesional, en el campo profesional, sino también en el campo académico, porque ahí también hay muchas cosas de qué hablar. Así que este será el primero, creo yo que cuando menos otro programa así nos lo aventamos. Pero a ver, vamos a pasar a algo más. Finanzas, ¿se han sofisticado tanto los conceptos del valor del dinero? El dinero, pues ustedes lo pueden ver, ¿no? Ustedes tienen una moneda, tienen un billete y eso representa un cierto valor, pero el valor real del dinero no se ve en lo que trae uno en la bolsa, sino en otra bolsa, en bolsa de valores, por ejemplo. Vaya, se ha sofisticado mucho el mercado de dinero. Y yo creo que en este momento esa sofisticación alcanza no solamente las grandes empresas, son grandes, pequeñas, del tamaño que quieras, empresas que trabajan con otras en Estados Unidos, el famoso nearshoring, en fin, ¿no? Pero también los gobiernos. A ver, ahorita todo el mundo está feliz y contento porque vaya, ya cambiamos de presidente, ya tenemos presidenta, pero todavía no salen los cadáveres del closet. Es decir, no sabemos exactamente cuánto debe México. Y a final de cuentas, Juan Carlos, estas son cuentas rancheras. ¿Cuánto tienes, cuánto debo? Sí, Carlos, es un problema realmente serio. Bien, no se trata tampoco de magnificar, pero sí hay que ubicarnos en una realidad. Por supuesto que en materia de las finanzas, esta diversificación de la que tú hablas, primero, si lo llevamos a un tema de una economía doméstica, por supuesto que hoy tenemos muchísimas alternativas y a veces hoy proliferan muchísimo estas fintech, ¿no? Estas empresas fintech como medios para poder tú tener alternativas como medios de pago, como medios de inversión. Claro, todo lleva un riesgo y es muy importante siempre analizar a dónde te estás acercando, hacia dónde quieres llevar tu dinero, y es muy importante verificar pues que esa institución que tenga un respaldo por parte de la Secretaría de Hacienda, un respaldo por parte de la Comisión Nacional Bancaria, que tenga esa supervisión, porque pues bueno, al principio cuando tú estabas precisamente haciendo la introducción de esta entrevista tan agradable, hablábamos precisamente de los riesgos, ¿no?, en los temas de los fraudes. Sin embargo, a nivel macro, pues bueno, a nivel de la economía de nuestro país, el tema de la deuda, por supuesto que sabemos, y no se trata de hacer señalización expresa hacia un gobierno y hacia otro, pero el sexenio que acaba de terminar, por supuesto que el nivel de la deuda externa del país creció de manera considerable. Sin embargo, sí, sabemos que todavía los niveles de deuda de nuestro país comparados precisamente con el Producto Interno Bruto están dentro de los rangos que mundialmente todavía están en los parámetros aceptables, pero estamos en la línea de fuego. Pero no hay que perder de vista que nuestro país no nada más recurre al endeudamiento externo, sino al interno. Y el problema es una bomba de tiempo lo que estamos teniendo también en la parte del endeudamiento interno. Sin embargo, pues bueno, hay que tener muchos cuidados en el ámbito, básicamente yo lo diría, si bien están estos entornos, pero yo creo que lo más importante es que nosotros mismos debemos de cuidar y preocuparnos por nuestras propias finanzas personales, tomando en cuenta todo este entorno que hoy tenemos, ¿no? La incertidumbre, todos estos riesgos, vendrá el año 2025, todavía no conocemos lo que viene a ser el presupuesto de ingresos, de nuestro país, por el tema de cambio de gobierno. Constitucionalmente estamos esperando el plazo que se tiene hasta el 15 de noviembre, pero realmente el escenario no es muy halagador. Lo acabamos de ver en los indicadores, el pronóstico de crecimiento para el próximo año, comparándolo con el del año 2024 con el que se pretende cerrar. Si bien es cierto, el año 2024 estaríamos hablando de cerrar con un crecimiento del orden del 2.1, 2.2%, pero el año 2025 estaremos cerrando por debajo de un 2%. Sin embargo,
No nada más es México. Esto es parte de un fenómeno mundial, ¿no? China, que muestra tasas también de una desaceleración económica, y aunado a todo esto, pues vemos también, cada día en México recurrimos más a la parte del crédito, y sabemos que el crédito personal es un crédito caro. Las tarjetas de crédito hoy tendrás una tasa del 76, del 80%, que dices, pues los intereses son muy altos. Y digo el 76-80 por el tema del famoso CAT, ¿no? Sí, claro. Del costo, ya con toda la parte del el costo del interés más la parte de los impuestos, de los intereses. Entonces se convierte en una losa muy pesada para las personas, ¿no? Y aquí empezamos a entrar en una serie de detalles, por ejemplo, para las nuevas generaciones. Vamos a suponer un chico de unos 24, 25 años que se quiere casar y quiere comprar su carro y quiere tener acceso a una bonita casa o un bonito departamento, y después pues vienen los niños y vienen, a ver, a final de cuentas vivimos en un mundo material. Madonna tenía razón. Este mundo material lo que requiere para funcionar es dinero. Sí, lo espiritual es muy bonito y aquí tendremos la oportunidad de platicar con cosas del espíritu porque también es muy enriquecedor, pero la verdad, el mundo se mueve por la lana. Definitivo, así es lo que mueve exactamente al mundo. Y déjame comentarte algo a propósito de esto, de que el dinero es el que mueve al mundo. Lo quiero aterrizar en la parte de nuestro país, sin meternos a temas políticos. Si bien es cierto, hoy estamos viviendo, pues bueno, una etapa muy diferente en relación a la conformación de un Congreso, totalmente mayoritario en el partido de la presidenta. Pero no hay que perder de vista que, bueno, la oposición está muy disminuida, pero Carlos, mi comentario va en función a que hoy la única oposición y la verdadera oposición que tiene nuestro país es el mercado. Claro. Y entonces eso lo vamos a trasladar al ámbito de ¿qué? Pues del dinero. Porque es la realidad, Juan Carlos. Exactamente, ¿no? Entonces, realmente no podemos dejar de lado pues esta parte económica, porque realmente es la que nos rige y es en la que nosotros nos movemos día tras día. Oye, híjole, se nos está acabando el tiempo y la verdad de las cosas, a ver, dos cosas. Uno, yo creo que necesitamos un buen asesor financiero para todos nuestros amigos de Notigram Jalisco, y yo creo que también necesitamos otra plática y ya aterrizarlo en los días, ¿qué te diré?, cotidianos, que tienes que pagar tarjeta, que ya te subió. A ver, yo no sé ustedes, porque a mí sí, mi mujer todavía me manda a hacer compras. Y nada más les voy a poner un ejemplo. Una lata de alimento para gato. Yo tengo un gato. El señor Don Gato nada más come de determinada lata porque otras cosas no se las come. No, pues ¿cómo? Si es de sangre azul el gato. Y entonces, esa latita ha subido en los últimos 3 años no menos de 10 pesos, la misma lata. Y creo que te ves muy mesurado, Carlos, ¿eh? Sí. Pero digo, por supuesto porque tú la compras. Sí, la realidad es esa. El indicador, por supuesto, es un indicador oficial, obviamente con todos los fundamentos, pero en la situación de nuestra vida cotidiana, por supuesto que los incrementos de precios son más allá. Creo que tenemos que hacer mucho la conciencia en cada una de las personas de ese precisamente comportamiento disciplinado en las finanzas. Hay que tener mucho cuidado. Digo, el ejercicio no hay que aquí descubrir el hilo negro, simplemente es, pues sí, cuánto es tu ingreso, cuánto gastas. El faltante pues lo tienes que desde luego subsanar con la parte del crédito, pero el problema del crédito es que luego dices, bueno, si no te alcanza para la subsistencia, tienes que pagar el crédito y entonces estamos peor, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, por eso lo digo, en esa parte de esa disciplina financiera, hacer un buen ejercicio. Y creo además,
si bien es cierto, hay una tendencia de que la tasa de interés de nuestro país vaya en una reducción paulatina. Es decir, sí hay una tendencia a que el costo del dinero baje incluso para el año 2025, pero esa degradación de la tasa de interés no es significativa, lo que significa que hay que ser muy cuidadosos en la parte de la contratación de deudas y en el uso, sobre todo de las tarjetas de crédito. Sí, definitivamente. Amigos de Notigram Jalisco, acabamos de inaugurar una nueva sección. Necesitamos alguien que nos hable de estas cosas. Necesitamos alguien que de alguna manera nos vaya guiando. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, porque además les voy a decir una cosa. Es tan dinámico el movimiento del dinero en estos días, en estos años, sobre todo, que necesitamos una guía. A ver, ya lo platicarás con nuestro director general, pero creo que acabamos de inaugurar una sección, mi querido Juan Carlos. Hombre, Carlos, pues encantado, qué gusto, de verdad, el que podamos contribuir, apoyarlos, desde luego a ustedes, aquí a Notigram, a todo tu auditorio, y encantado las veces que ustedes me inviten, por supuesto estaré puesto para poder, desde luego, coadyuvar y que tengan una orientación todas las personas del auditorio, ¿no? Juan Carlos Sainz del Toro se integra al equipo Notigram. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias a Notigram. Y ustedes también. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Tequila Adictivo presentó.